Saludos y bienvenidos una semana más a La Entrevista, un espacio en el que ya saben que analizamos la actualidad política provincial, regional y nacional de mano de nuestros invitados. Concretamente hoy nos acompaña la diputada socialista Isabel Rodríguez, candidata número 1 al Congreso por la provincia de Ciudad Real. Bienvenida, Isabel, hay más televisión. ¿Qué tal? Bueno, como decimos, Isabel Rodríguez es la cabeza de lista para el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista. Ya en las pasadas elecciones del 20 de diciembre, Isabel, pudimos verle en numerosos debates televisivos de diferentes canales. La pasada noche del lunes, otro más, y además la única mujer. ¿Con qué se queda de ese debate? ¿Cómo lo vivió? Bueno, con el deseo de que se normalice también la presencia de las mujeres en este tipo de debates políticos y desde luego con el compromiso del Partido Socialista con las mujeres. Siempre ha sido una bandera del Partido Socialista la igualdad. Yo reivindico la igualdad en todos los ámbitos de la vida y desde luego esa es la bandera en la que nosotros nos gusta ensalzar, la bandera que a nosotros nos gusta sacar. La igualdad y el Partido Socialista no se pueden separar. Y bueno, yo creo que es un debate que sirve para aclarar posiciones y que espero que los ciudadanos en estas elecciones, que la ciudadanía en estas elecciones, que nuestros vecinos estén atentos a lo que decimos ahora y a lo que hemos hecho. A lo que hemos hecho hace 6 meses y a lo que estamos haciendo donde gobernamos. Creo que es muy importante el futuro que se juega el país, que el país no está para extremos, que el país está para gente sensata, para gente moderada, para una izquierda que sea capaz de cumplir con lo que dice, para una izquierda que no esté pensando en el cielo, sino en arreglar las cosas de los hombres y de las mujeres en la tierra. Y esa es la izquierda que representa el Partido Socialista. Y es una pena que estemos otra vez en una campaña electoral. Yo lo reconozco y coincido con mucha gente cuando salgo en estos días a actos, en la calle o en la vida cotidiana que me dicen, otra vez de elecciones. Pues lamentablemente, a mí me gustaría hoy estar aquí en I+, Televisión, pues en lugar de hablándoles de una campaña electoral, contándoles el proyecto de lo que hubiéramos hecho los socialistas en los 100 primeros días de gobierno. Si en aquel momento, en el de la investidura, el señor Iglesias hubiera apoyado o se hubiera abstenido en la investidura de Pedro Sánchez, yo hoy podría estar hablándoles de que hemos puesto en marcha el ingreso mínimo vital, de que hemos puesto en marcha la subida del salario mínimo interprofesional, que acabábamos de arrancar con una ley de igualdad de salarios entre hombres y mujeres, que firmábamos un pacto contra la violencia de género, que atendíamos la pobreza infantil, que las becas para el próximo curso estaban garantizadas, pero lamentablemente eso no fue posible porque por mucho empeño que puso el Partido Socialista, ni el Partido Popular ni el partido del señor Iglesias hicieron que aquello fuera una realidad. Así que sí que les pido a las personas que nos ven, que creen en nosotros, en los socialistas, que voten todavía con más fuerza, que salgan a votar con más empeño para que tengamos más votos y más escaños a la hora de poder conformar un gobierno. Isabel, ¿con quién va a pactar cada partido? Imagino que fue la pregunta que se planteó, una de las principales preguntas que se planteó en ese debate del que hablábamos de la noche del lunes y otros que se han realizado ya. Una pregunta que, bueno, se realizan muchos españoles y españolas. ¿Qué nos puede decir Isabel Rodríguez a este respecto? Sobre todo que no se trata solo de decir, sino de hacer. Y entonces, lo único bueno que tiene esta campaña electoral y esta repetición de elecciones, lo único bueno que tiene, porque lo malo ya lo acabo de decir, es que no estamos atendiendo las urgencias y las necesidades del país, lo único bueno que tiene es que nos hemos quitado las caretas, que aquí cada uno ya sabemos de qué vamos. Tenemos un Partido Popular y un presidente del Gobierno, el señor Rajoy, que no tuvo ni la capacidad ni la inteligencia de ir a un debate de investidura, que el presidente del Gobierno del Partido Popular le dijo no al rey. Esto es muy grave y lo estudiarán mi hijo y sus compañeros en el futuro, en las clases de historia. Esto es muy complicado de explicar a los españoles. Que luego hubo quien bloqueó ese cambio. Por tanto, no se trata de decir qué vamos a hacer en el futuro, sino que nosotros, el Partido Socialista, va a hacer lo que ya hicimos hace 3 meses. Primero intentar, porque claro, aquí todo el mundo habla de que los pactos, no sé qué, en relación a las encuestas, y oye, yo la única encuesta que me sirve es la de las urnas, es la de la voluntad de quienes nos tienen que votar y, por tanto, hasta que no abramos las urnas no se puede hablar de futuribles. Pero en cualquier momento, en el momento en el que abramos las urnas, ¿qué va a hacer el Partido Socialista? Lo que ya hizo hace 6 meses y es, por un lado,
nosotros no vamos a apoyar a Rajoy ni al Partido Popular, porque somos su alternativa, porque yo me estoy presentando ante los vecinos y vecinas de la provincia de Ciudad Real para decirle que yo no comparto el modelo laboral de Rajoy, que yo no comparto la reforma que han hecho del sistema de pensiones, que yo no comparto la visión que ellos tienen de los derechos de las mujeres o de la libertad en este país, que el proyecto del Partido Socialista es distinto al proyecto de Rajoy. Por tanto, nosotros no vamos a apoyar a un gobierno del Partido Popular. Pero también les digo que el Partido Socialista no quiere gobernar este país a cualquier precio y que no vamos a sostener la gobernabilidad del país entre aquellos, como el señor Iglesias, que antepone que otros quieran romper este país a cambio de la gobernabilidad. Nosotros queremos construir un país en el que quepamos todos. Y el Partido Socialista hará lo que hizo hace 6 meses, que es hablarle de propuestas. Es que aquí todo el mundo habla de encuestas, de siglas, de coaliciones. Oye, pero la gente que nos ve no nos pide eso. Nos dicen, arréglenme usted el empleo de mi hijo, arréglenme usted lo que pasa con mi pensión, preocúpense de mis problemas y denle solución, que para eso les voto, no para que estén ustedes todo el día hablando de encuestas. Y nosotros lo que haremos al día siguiente será poner encima de la mesa nuestras propuestas. Subida del salario mínimo, ingreso mínimo vital, ley de igualdad salarial, sostenimiento del sistema de pensiones, la reindustrialización del país, las inversiones, las infraestructuras y sobre todo eso acordaremos. Aparte de esa preocupación a la que hacía referencia Isabel, de no estar atendiendo debidamente las preocupaciones, los problemas de los ciudadanos, ¿les preocupa realmente que haya vecinos que hayan dejado de creer en los políticos? ¿Cree que de alguna forma va a volver esa confianza? Yo creo que la política es la mejor manera de ordenar nuestra convivencia. En aquellos países donde no hay política, lo que hay es autoritarismo, lo que hay son dictaduras. Y en este país, y mucha gente mayor que nos estará viendo, saben que fue muy duro conseguir la democracia y tener derecho al voto. Así que yo de verdad pido que la gente no renuncie a votar, que es el derecho principal civil que tenemos y que es un momento en el que nos hacemos iguales. Yo siempre digo que hay 3 momentos en la vida en los que todos somos iguales. El día que nacemos, el día que morimos y el día que votamos. Que mi voto vale igual que el de un banquero, que el del banquero vale igual que el del fontanero y que ese día está en nuestras manos elegir nuestro futuro. Porque la política no es gobernar las grandes cifras, no es estos debates de las encuestas, no. La política es qué pasa en las escuelas de mis hijos, qué pasa en los hospitales que me tienen que atender cuando estoy enferma, qué pasa en mi puesto de trabajo, cuáles son mis derechos. Es gobernar nuestras vidas y por tanto le pido a la gente que no renuncie a la política. Hay que recuperar la buena política. Estos días, sobre todo en la anterior campaña, ahora no tanto, porque hemos visto que los nuevos no eran tan nuevos y que no venían a cambiar tantas cosas, pero se hablaba mucho de la nueva y la vieja política. Yo digo, a mí esa dicotomía no me gusta, porque de la vieja política, de la que hicieron nuestros padres y abuelos, de la gente que se sentó antes que yo en el Congreso de los Diputados, hay muchas cosas que admiro. Admiro que gente tan distinta como Fraga y Carrillo fueran capaces de ponerse de acuerdo por el interés de un país, por darnos una democracia a los que nacimos después, por otorgarnos derechos y posibilidades a toda una generación. Yo eso lo admiro y eso forma parte de la vieja política, de los que estuvieron antes que nosotros. Pero la buena política es el enfrentamiento y el no acordar que hemos visto en estos meses en el Parlamento. A mí tampoco me gusta. Yo prefiero la buena política. ¿Qué es la buena política para un socialista? Lo que ha hecho Paje en el gobierno de Castilla-La Mancha. Llegar y cumplir. Dijimos, queremos llegar al gobierno para atender a los parados, que Cospedal ha tenido abandonados 4 años. Y llegamos y cumplimos. Hoy en la provincia 3.000 personas están trabajando gracias a esos planes de empleo. Era decir, yo me comprometo con la sanidad pública. Y cuando nació mi hijo, las vacunas del Prevenar no entraban dentro de la cartilla de vacunas que atendía la sanidad pública. Y son 300 euros que muchas familias no pudieron pagar y que habrá niños que nacieron cuando mi hijo que no tienen puestas esas vacunas. Hoy eso es una realidad y eso lo ha conseguido el Partido Socialista. Esa es nuestra manera de gobernar, la buena política, y eso es lo que queremos hacer en el país. Yo le pido a la gente que nos conoce, que saben cómo somos, que nos conocen en los ayuntamientos, que conocen a nuestras alcaldesas, a nuestros alcaldes, a los concejales, que conocen cómo trabajamos en el gobierno de Castilla-La Mancha, que confíen en nosotros para gestionar así nuestro país. La semana pasada, Isabel, abordábamos este asunto de repetición de las elecciones de nuevo y lo hacíamos con el candidato también socialista José María Barreda. Sobre todo hablamos de cómo habíamos llegado a esta situación, ¿no? En apenas 6 meses, tener que volver a repetir estas elecciones. ¿Qué cree Isabel Rodríguez que ha fallado o qué ha faltado para que se vuelva a dar esta situación? Bueno, tendríamos que haber sido capaces de decidir sobre lo que los ciudadanos nos encomendaron. Claro, porque aquello de atacar el bipartidismo y alabar el multipartidismo, pues
Ni el bipartidismo era tan malo ni el multipartidismo tan bueno. Y el multipartidismo, que no haya una mayoría clara en el Parlamento, implica que hay que hablar, que hay que sentarse, que hay que acordar. Y hay quien desde el principio no quiso nada de esto y fueron imposiciones. Yo creo que ha sobrado mucho ego, mucha arrogancia y mucha falta del sentido de la responsabilidad que se nos exige y se espera de los responsables políticos. Yo espero que todo eso se borre y que aquellos que tuvieron esa actitud, fundamentalmente el señor Iglesias, que lo vio toda España, la actitud que tuvo durante el proceso de investidura, abandone esa senda y posibilite y apoye a Pedro Sánchez para que sea el próximo presidente del Gobierno. Cambiemos las políticas de Rajoy con una perspectiva progresista, pero con una política sensata. Mire, no se puede engañar a la gente, no se le puede ofrecer el cielo a la gente, porque es irreal. Tú no puedes decir, el Partido Socialista no le está diciendo a la gente que vamos a bajar los impuestos, porque no se puede, porque este país tiene 56.000 millones de euros de déficit y un 100% del PIB de deuda pública, y por tanto no podemos decir que vamos a dejar de recaudar, porque entonces ¿cómo pagamos? Si les decimos, por ejemplo, que vamos a bajar el IVA cultural, que es un compromiso, y que para reforzar algunos servicios públicos vamos a subir impuestos a aquellos que más tienen, o que habrá que hacer un replanteamiento, por ejemplo, de los impuestos para que no caigan sobre las mismas personas. Yo hablo mucho con pequeños comerciantes, con autónomos, que son los que están soportando la carga fiscal de este país, que hacen un esfuerzo sobrehumano para sostener y levantar las persianas cada día, y a ellos les digo que el Partido Socialista tiene claro que hay que atender a los autónomos, que hay que avanzar en sus derechos y que una de las medidas que llevamos es que la cotización que ellos hacen a la Seguridad Social sea proporcional a los ingresos que ellos tengan. No es igual el autónomo que hace caja de 12.000 euros al mes que el autónomo que hace una caja de 200.000 euros al mes. Eso hay que cambiarlo y, por tanto, nosotros estamos proponiendo un programa de gobierno sensato, moderado, seguro. Yo creo que el país no está para experimentos, que es necesario que salgamos del austericidio en que nos metió Rajoy, pero que salgamos con cabeza. Isabel, ¿qué valoración le da a las encuestas? Son muchos los que piensan que estas se han convertido ya, en cierto modo, en las verdaderas protagonistas de la campaña. ¿Qué lectura hace de esto? Pues a mí me agota mucho que nos pasemos tanto tiempo hablando de encuestas y tan poco tiempo hablando de propuestas. Yo prefiero hablar de pensiones, prefiero hablar de becas, prefiero hablar de la recuperación de la universalidad de la sanidad, de acabar con los copagos, prefiero hablar del futuro que estamos proyectando para los jóvenes que se están marchando del país, prefiero hablar de la reindustrialización de nuestro país, a estar hablando de lo que dicen las encuestas, que por otro lado no me creo. No me creo porque no es lo que yo cada día me encuentro en la calle. Yo me encuentro en la calle mucho afecto al Partido Socialista, mucho cariño y reconocimiento por lo que hicimos en estos 6 meses, y encuentro mucha gente defraudada sobre todo con el partido del señor Iglesias, al que votaron pensando que ayudaría al PSOE y que después les ha traicionado. Y esa es la gente a la que yo me quiero dirigir, a la gente que sigue creyendo en el Partido Socialista, para que no atienda las encuestas, para que de verdad piense que las encuestas no ganan las elecciones, que la ganan las urnas y que es de su voto de lo que depende. Hablaba de lo que las sensaciones que se está encontrando en esos pueblos, esas calles, de escuchar a los vecinos. Háblenos de esos puntos en los que está incidiendo más en campaña el Partido Socialista, si se han modificado algunos respecto a la campaña de las pasadas elecciones y bueno, ¿qué espera? ¿Qué sensaciones tiene? Bueno, nosotros estamos proponiendo un programa de gobierno. Yo siempre digo que el programa electoral del Partido Socialista no es un programa de promesas electorales para ganar unas elecciones, es un programa para gobernar el país, y ni siquiera para los próximos 4 años. En gran medida llevamos propuestas que abordan desafíos que tiene el país de cara a los 10 próximos años, 12 próximos años. Estoy hablando mucho de empleo, porque es la principal preocupación de la gente, y porque aquí hemos pasado de considerar un empleo a un contrato. Y no, es que en España se firman contratos de 2 horas. En España se firman contratos de semanas. El 24% de los contratos que se están celebrando en nuestro país, que se están firmando en nuestro país, son de 1 semana. Gente que tiene 4 contratos y con eso no cobra ni 1.000 euros. Eso es un empleo, ¿no? Hay que recuperar el valor del trabajo. Y para mí, el valor del trabajo es aquello que tenemos las personas que a cambio de nuestra dedicación, a cambio de escribir, a cambio de atender las cámaras que nos asisten, a cambio de dedicarse a cuidar de la tierra o a cuidar de los niños, a cambio de atender las consultas de los médicos, a cambio de todo eso recibimos un sueldo que nos permite vivir. Y vivir es pagar la hipoteca, pagar el recibo de la luz, comer carne, pescado, legumbres
y poder tomarte una Coca-Cola los sábados. Eso no es vivir por encima de nuestras posibilidades, eso es vivir con dignidad. Y eso es lo que reclama el Partido Socialista, recuperar el valor del trabajo, porque además, recuperando el valor del trabajo, recuperando las cotizaciones, estaremos salvando uno de los grandes desafíos y de lo que yo estoy hablando mucho en esta campaña, que es las pensiones. Es un drama la situación en la que hoy se encuentra el sistema de pensiones. Rajoy ha acabado con la hucha, con los ahorros. Se ha gastado más de la mitad, o sea, en 2 años, en año y medio, si siguiera Rajoy en el gobierno, acabaría con la hucha, con los ahorros que hicimos los socialistas. Esa fue una herencia de Zapatero. Pero no solo me preocupa la hucha, porque bueno, en cierto modo la hucha estaba para gastar cuando no había. Es que las cotizaciones están, la seguridad social está en un déficit de 17.000 millones de euros. Quiere decir que no entran ingresos por cotizaciones. ¿Por qué no entran ingresos por cotizaciones por mucho que Rajoy se empeña en decir que hay más empleo? Porque es empleo precario, porque es empleo con bajos sueldos que no generan cotizaciones. Y eso hay que cambiar ese sistema. Y eso es a corto plazo, para los pensionistas de hoy. Pero yo cuando hablo con muchos pensionistas, tienen tanta generosidad que me dicen, mira, si a mí ya no me preocupa mi pensión, que los pobres además con la pensión están pagando los libros de los nietos, están dando de comer a los hijos, ya no me preocupa solo mi pensión, me preocupa si mis hijos cobrarán pensión. Y para que sus hijos cobren pensión, para que nosotras cobremos pensión, hay que hacer un cambio estructural de país, que implica que en este país nazcan niños y niñas. Y con ellos no solo vamos a hacer felices a muchas mujeres, como tú o como yo, jóvenes que están deseando tener hijos y que no lo hacen porque o bien no tienen un trabajo o porque les falta seguridad en lo más básico de las prestaciones sociales, en las escuelas 03, en saber si podrán tener dinero para atender la educación de sus hijos, en saber si van a contar con una prestación sanitaria adecuada, porque falta la seguridad de un Estado que les proteja socialmente. Pues además de eso no solo estamos construyendo y atendiendo a los proyectos vitales, sino que si conseguimos con políticas que atiendan a los derechos de las mujeres, a sus derechos laborales, a que cuando se queden embarazadas no pongan en riesgo su futuro, el futuro de su trabajo, a que si deciden dejar de trabajar durante un tiempo para amamantar a sus hijos o para el cuidado de sus hijos, pues puedan hacerlo con la tranquilidad de que eso no va a romper sus cotizaciones. Tenemos preparado un bonus de cotización de 2 años por cada nacimiento de hijo, prestaciones no contributivas para las madres que hoy estén en paro y tengan un hijo, puedan tener esas prestaciones económicas. Tenemos que garantizar la educación de los niños de los 0 a los 3 años. Tenemos que garantizar que no sean solo las mujeres las que puedan acogerse a las bajas por maternidad, sino que puedan hacerlo también sus padres, con bajas de paternidad, que sean intransferibles, porque al final si se las damos a los padres, pero las pueden coger las mujeres, pues las terminan cogiendo solo las mujeres, porque al final son las que menos cobran, y esto es la pescadilla que se muerde la cola. Creo que hay un reto apasionante que afrontar en el futuro del país y que solo el Partido Socialista puede hacerlo. De este último aspecto que hablaba Isabel en torno a la mujer, imagino que todo esto está enmarcado en ese vídeo que han lanzado, ¿no?, bajo el hashtag de Mujeres del Sí. Imagino, en el que aseguraban en ese vídeo que el Partido Socialista es el mejor partido que representa a la mujer. Yo creo que además es un hecho constatable y objetivo. Ningún partido de los que ha gobernado este país ha hecho tanto por las mujeres como el Partido Socialista. Recuerdo la última etapa del gobierno de Zapatero, la Ley de Igualdad, que ha hecho posible, por ejemplo, una mayor representatividad en los puestos de responsabilidad política o incluso en los puestos de responsabilidad en las empresas, que ha hecho que las empresas tengan que hacer planes de igualdad. ¿Nos queda mucho por avanzar? Muchísimo, pero hemos puesto las sendas, hemos ido marcando las sendas del progreso y de la modernización y del avance de las mujeres. Hay un drama del que nadie habla, solo el Partido Socialista, y es que en este país prácticamente cada día hay mujeres que mueren o son agredidas por sus parejas. Y eso hay que afrontarlo, y es necesario un pacto de Estado. Y en este país han muerto mujeres y el Gobierno no ha dicho nada. Ha recortado el presupuesto para luchar contra la violencia de género. Esos son compromisos del Partido Socialista y por eso, en cierta medida, también es el partido en el que mejor se identifican las mujeres. Muchas de esas encuestas a las que antes hacíamos alusión dicen eso, que el partido con el que más a gusto se sienten las mujeres es en el Partido Socialista. Y además aquí en la provincia es que se ve reflejado en las instituciones. La alcaldesa de Ciudad Real, la alcaldesa de Puerto Llano, la alcaldesa de Tomelloso, tenemos alcaldesas en las grandes y principales ciudades, la delegada de la Junta, la portavoz de las Cortes de Castilla-La Mancha, y eso para nosotros es un orgullo y una responsabilidad, porque entendemos que siendo nosotras mujeres tenemos que pelear todavía más por avanzar en eso que se dice mucho, pero que al final cuesta ir alcanzando y cuesta ir rompiendo esos peldaños que se nos van poniendo a las mujeres, que nos hacen siempre ir
un poco o tener que acceder con un poco más de esfuerzo a todas esas situaciones en el empleo, en los derechos, en las libertades. Isabel, me gustaría también preguntarle por cierto asunto polémico de estas últimas semanas y que está relacionado con el proyecto de tierras raras que afecta a la comarca de Montiel. Se realizó hace pasadas 2 semanas un debate en el que desde Unidos Podemos se criticó que usted no acudiese a ese debate. ¿Cómo se posiciona el Partido Socialista respecto a este proyecto? Bueno, al margen de la crítica de Unidos Podemos, que ahora me puedo referir a ella, lo importante para la gente que nos ve y la gente que nos escucha es que el Partido Socialista estuvo en ese debate, pero sobre todo que el Partido Socialista tiene muy clara la posición en torno al proyecto de tierras raras. Y es que no nos gusta, no lo queremos. ¿Por qué? Porque es un proyecto minero que no reporta crecimiento económico, que pone en riesgo nuestro medio ambiente, que pone en riesgo el agua tan necesaria para los agricultores y que entendemos que no aporta valor añadido. No es el modelo industrial en el que cree el Partido Socialista, más basado en la innovación, en la tecnología, en una economía verde. Ese es el modelo en el que nosotros creemos y, por tanto, es un proyecto que no nos gusta. Ahora bien, lo que también decimos desde el Partido Socialista es que han de cumplirse los trámites, está en un trámite administrativo que, por tanto, nosotros respetamos. Sobre todo y confiamos en los técnicos que lo están llevando a cabo, porque en este país hay muchos empleados públicos que hacen bien su trabajo y tengo plena confianza en ellos. Pero igual que decimos que no nos gusta la ATC, digo, no me gusta el proyecto de tierras raras, sin ningún problema y con total convencimiento, y además lo hemos dicho desde el principio. Esa ha sido la posición del Partido Socialista, que recientemente fue defendida en las Cortes de Castilla-La Mancha por la compañera Blanca Fernández. Y no estuve en ese debate simplemente por una cuestión de agenda. Yo lamento el disgusto de la compañera, con la que además no he tenido oportunidad de coincidir en esta campaña, pero vamos, es simplemente una cuestión de agenda. El Partido Socialista organiza las agendas del mejor modo posible para atender a todos los municipios y yo tengo además que compatibilizar mis responsabilidades en la provincia y quiero estar en todos los municipios, con también mi responsabilidad en el partido a nivel nacional. Soy la viceportavoz del comité electoral y ello implica también que tenga que atender pues la organización de toda la campaña a nivel nacional. Y que eso será bueno también para la provincia, porque tener influencia en las estructuras del partido y que mañana, si tenemos un presidente socialista como Pedro Sánchez, yo pueda levantar el teléfono para trasladarle lo que preocupa en Ciudad Real, para exigirles compromisos con nuestra tierra, eso será importante, eso es uno de mis compromisos también, tratar de influir en el Gobierno de España. Yo estoy cerca de Pedro Sánchez en todo aquello que sea bueno para la provincia de Ciudad Real. Por último, Isabel, quedan 4 días ya para esa cita con las urnas. Son muchos los que se plantean ir o no a votar, muchos también que no saben a qué partido darles finalmente su voto. ¿Qué les diría? ¿Cree usted que habrá más abstención en estas elecciones? Se nos decía el 20 de diciembre que iba a haber una gran participación y no la hubo. Fueron solo un 75%, está bien, pero no fue una participación extraordinaria la que tuvimos el 20 de diciembre. Y ella sí nos dice, va a haber muy baja participación, tampoco me la creo. Se ha duplicado el voto por correo, por cierto, con una nefasta gestión por parte de las administraciones públicas y del Gobierno de España, que tendrían que estar velando para que ese mecanismo fuera más fácil, no solo en el voto exterior, sino también en el voto por correo. Por tanto, yo creo que la participación va a ser elevada. Y a quienes nos estén viendo y estén dudando, ¿a quién voto yo? ¿Por qué voy a confiar en el Partido Socialista? Yo les digo que vuelvan a creer en nosotros, que este es el Partido Socialista que ha estado siempre a su lado. Que piensen por un momento, que cierren los ojos y piensen quién hizo posible que ellos o que sus hijos fueran a la universidad, que miren en su pueblo y vean las calles, los hospitales, los centros de salud. ¿Quién los ha hecho? Las residencias de mayores, las carreteras, las autovías. ¿Quién ha hecho todo eso en Castilla-La Mancha? El Partido Socialista. Que piense quién puso en marcha el sistema de pensiones. El Partido Socialista. Pero no solo de pasado se vive, que ahora piensen en el futuro. ¿Quién será capaz de marcar una agenda en igualdad, por ejemplo, para los derechos de las mujeres, de los que hablábamos? ¿Quién será capaz de trabajar para que las mujeres cobremos lo mismo que los hombres? El Partido Socialista. ¿Quién va a trabajar para que ser madre no sea misión imposible y exista la corresponsabilidad? El Partido Socialista. ¿Quién va a devolver las becas como un derecho? El Partido Socialista. ¿Quién va a poner en marcha medidas para paliar la pobreza infantil? El Partido Socialista. Que miren a sus alcaldes y alcaldesas, a los socialistas de su pueblo, que somos gente seria, gente solvente, gente que da respuesta a sus problemas y que nos van a encontrar siempre de su lado, porque este es el partido que ha hecho grande a este país, que ha trabajado en cada uno de nuestros pueblos y sobre todo que nos tienen cerca
que mañana seguiremos estando aquí, dando la cara y velando por ellos. Pues Isabel Rodríguez, candidata número 1 para el Congreso de los Diputados por el Partido Socialista y la provincia de Ciudad Real. Muchísimas gracias, Isabel, y ha sido un placer tenerle aquí con nosotros. Un placer, y a votar, que no se quede nadie en casa. Pues esto es todo en la entrevista de esta semana. Les emplazamos al próximo miércoles aquí a las 10 de la noche en IMAX Televisión. Hasta siempre.